Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda edición del ciclo de las charlas virtuales, este ciclo que hemos denominado Mujeres Investigando en el Archivo del INET, que se inició en abril y que se llevará a cabo hasta el mes de julio en forma mensual. Este ciclo propone difundir las investigaciones realizadas en el Instituto Nacional de Estudios de Teatro en el marco de distintas becas de investigación otorgadas por el Ministerio de Cultura, las Investiga Cultura, tanto como las becas Activar Patrimonio, que son becas que se otorgaron el año pasado durante la pandemia o como respuesta del Ministerio a la pandemia en 2020. Este ciclo comenzó el mes pasado, cuando nos encontramos en torno a la investigación realizada por la investigadora Lía Noguera, que está hoy con nosotros, sobre la familia Podestá y el fondo documental Jacobo de Diego del INET, un estudio acerca de las compañías teatrales, sus asociaciones, vínculos laborales y afectivos. La grabación de la charla de Lía ya está disponible en nuestro canal del INET. Les voy a copiar en el chat, un minuto, el link donde lo pueden encontrar, un link, son dos links, uno es del canal y otro es de la charla específica. Bienvenida Eleonora García, qué alegría verte. Y el informe que ella realizó como, el informe que fue el resultado de la investigación que ella realizó, también está ya disponible en nuestra página web. Les voy a pasar el link, espere que me copió el anterior. Ahí está, este es el link de nuestra página web de la solapa de investigación, donde está disponible la investigación realizada por Lía Noguera, y porque mandé los dos juntos, es el de la charla del canal de YouTube. Bienvenida Rosa Vesta López desde México también. Hoy entonces nos encontramos para la segunda edición de este ciclo para escuchar la presentación sobre músicas escénicas en el archivo INET, partituras y documentos, ecos y resonancias del patrimonio teatral, de la investigadora Malena Graciosi, que obtuvo la beca Activar Patrimonio, ¿no? Y con ella podremos conocer parte del patrimonio musical del INET y escuchar algunas de las partituras que tenemos en nuestra colección. Presentaré a Malena en breve y a su trabajo, pero antes quiero continuar compartiendo sobre el cronograma del ciclo completo. La prosiguiente charla será el 29 de julio, donde presentaremos la charla Un nitrato argentino, el Pericón Nacional, documentar para la construcción de una identidad nacional, por la investigadora Laura Gómez, que también recibió la beca Activar Patrimonio, y con Laura conoceremos un film silente del año 1906, que presenta la danza del Pericón Nacional, que es con la que terminaban las representaciones del Juan Moreira, y en la que se destaca la aparición de un personaje creado en el marco de esa obra, que es el personaje de Cocoliche. Y el 13 de julio culminará el ciclo con la charla Mujeres del Circo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina, la vida de Carpa entre la libertad y la resistencia, presentado por la investigadora Camila Lozada, quien también obtuvo la beca Activar Patrimonio, y con Camila nos focalizaremos en la presencia de la mujer en la historia del circo, que tuvo grandes protagonistas como María Podestá, por ejemplo, o Rosita de la Plata. En todo el ciclo, luego de las presentaciones, vamos a iniciar un diálogo con las expositoras que incluirá las preguntas del público, para lo cual vamos a usar el chat, y en todas las ocasiones, como ya comenté que hicimos en el caso de Lía, vamos a subir una versión grabada de la charla a nuestro canal de YouTube del INET. Bueno, esto como presentación del ciclo general, y ahora vamos a presentar a Malena Graciosi en particular. Es una alegría tenerla hoy con nosotros. Es un ser humano maravilloso, creativo y muy, muy dinámico, como van a ver, en su producción y en su trabajo personal. Malena Graciosi es
diseñadora y compositora de sonidos y músicas con propósitos escénicos y performáticos. Es luthier de instrumentos y dispositivos sonoros no convencionales para montajes escénicos. Desde el año 2002 a la fecha ha participado en más de 25 proyectos en el rol de autora de música original y diseños sonoros para espectáculos teatrales. En 2 oportunidades ha sido distinguida con premios a trabajos teatrales, como el premio Florencio Sánchez en la categoría Mejor Música Original para Teatro de la producción 2011 por el espectáculo Gepetto de Roberto Cosa en el Teatro Nacional Cervantes, y también obtuvo el premio Argentores en la categoría Mejor Música Original para Teatro de la producción 2007 por el espectáculo Tartufo de Molière en adaptación de Roberto Cosa en el Teatro Pairó. Además de música, Malena es docente, es coordinadora de cursos y talleres acerca del sonido y la música en las artes escénicas en instituciones como el CELSIT o Alternativa Teatral, donde da cursos virtuales, y justamente este mes va a dictar el curso que se llama El sonido no entiende de Cuarta Pared. Malena también es editora de un sitio web que se llama sonidoescénico.com, se los voy a copiar en el chat también, ahí fue, que es un espacio virtual que ha crecido muchísimo. En 2020 recibió 37.000 visitas de estudiantes de artes escénicas de diferentes países, y allí publica contenidos sobre sonido y música en las artes escénicas de forma gratuita. También es autora de un libro que es especialmente querido por mí, que se llama Sonido Escénico, Universos Sonoros de las Artes Escénicas y Performáticas, que ha publicado recientemente en formato digital y que pronto podrá publicar en papel. Y todos los contenidos, tanto del sitio como del libro, los presenta regularmente en congresos y en espacios de reflexión académica, por ejemplo, en nuestro propio instituto, en el INET, en el año 2009, presentó la charla hacia una poética del sonido escénico, en congresos como el Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino que organiza anualmente el GTEA en 2 ocasiones, o en otras 2 ocasiones en el congreso que organiza la Universidad de Palermo, Tendencias Escénicas, o el Festival en Tepola, que se realizó en Jujuy y en Tucumán. Además de sus labores como música, también en el ámbito teatral realizó tareas administrativas de coordinación y producción en el Teatro del Pueblo, tanto del 2007 al 2014. Integró el equipo de trabajo del programa de formación de espectadores, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en las áreas de teatro y música, bajo la coordinación de Ana Durán y Sonia Janowski, y, no menos importante, integró el grupo redactor de la Ley Nacional de la Música para la creación del Instituto Nacional de la Música, el INAMU, perteneciente al Ministerio de Cultura también. Bueno, sobre el proyecto que va a presentar hoy y sobre su trabajo en el marco de la beca Activar Patrimonio, que ha sido una alegría que ella haya ganado este proyecto y haya tenido la posibilidad de trabajar en el archivo del INET. Ella trabajó con estos materiales de archivo que nos permiten poder reconstruir cómo sonaron las producciones escénicas de nuestra historia. Para mí ese es un objetivo histórico fundamental para la reconstrucción de nuestra puesta en escena. A partir del análisis de textos, de imágenes, de partituras, de materiales fonográficos, ella organizó conceptos generales acompañados de materiales complementarios que nos permiten abordar un tema tan escurridizo, la sistematización, como resulta la música escénica. El objetivo de su trabajo ha sido fortalecer la accesibilidad de la comunidad en general y de la teatral en particular a los documentos del patrimonio histórico que existen en el INET, y que nos ponen en contacto directo con nuestras raíces escénicas y musicales que definen nuestra herencia estética y pertenencia cultural. Bueno, sin extenderme más sobre su trabajo, escucharemos a continuación a Malena Graciosi con su trabajo que se denomina Músicas escénicas en el archivo INET, partituras y documentos, ecos y resonancias del patrimonio teatral. Malena, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá. Para mí es realmente un honor compartir este espacio. Como bien les contó Laura, yo soy básicamente música.
nací en una familia teatral, por lo tanto me dedico a la música escénica desde muy chica y fue algo como que me tropezó en la vida, no fue algo que elegí. Nací en una familia donde algunos eran actores, actrices, alguien escenógrafo, alguien iluminador, y yo tocaba el saxofón, pasaba por ahí y terminé haciendo música para espectáculos de teatro. Entonces, realmente para mí, o sea, le quiero agradecer al Ministerio de Cultura por esta oportunidad, a la Secretaría de Patrimonio porque realmente el marco de esta beca estuvo planteado como un nexo con las artes escénicas y las artes musicales que están en este momento atravesando, como todos sabemos, un sismo bastante dramático, un sismo bastante tremendo con el asunto de la pandemia y la crisis sanitaria. Entonces, este marco de activar patrimonio lo que nos propuso fue un cruce entre las disciplinas artísticas y los materiales del patrimonio nacional para poder paliar de alguna manera la crisis, poniendo en actividad proyectos que no solamente nos dieran acceso a los artistas a un circuito, sino que además abriera el tema a investigadores. Entonces me parecía una oportunidad realmente muy importante a nivel personal, porque o sea, me interesa muchísimo la investigación de mi tema. O sea, no soy una investigadora de carrera, sino que soy una investigadora de la música escénica. No me formé como investigadora, como muchos de ustedes acá sí, y entonces para mí es un honor y un desafío poder contarles acerca de mi disciplina en los términos y los modos en los cuales la investigación escénica y teatral demanda y requiere. Entonces realmente para mí esto no es una charla más, sino que es un espacio simbólico de suma importancia, sobre todo en un momento, como les decía, en el cual las artes escénicas están replanteando muchas cosas acerca de sus paradigmas y me parece importante toda red, sobre todo toda red latinoamericana, que hoy haya acá personas de distintas partes de Latinoamérica, me parece también fundamental para trazar estas redes. Y en eso creo que realmente la labor de Laura y de Linet de abrir espacios, generar ciclos, es sumamente valiosa y sumamente necesaria. Creo que tanto los circuitos docentes como profesionales de las artes escénicas nos estamos repreguntando un montón de cosas y creo que cuanto más juntas y juntos estemos, mejor va a suceder todo. Bueno, vamos a mi tema, la música escénica. ¿Qué es la música escénica? Porque ya de por sí es un término bastante escurridizo. O sea, cuando hablamos de estas propuestas, estamos hablando de mayormente un sonido acústico, efímero, que desaparece ni bien termina la representación, en el cual se mezclan informaciones del relato, se mezclan composiciones originales con efectos especiales, se mezclan clips de difusión con avisos a los espectadores. ¿Cuál es el perímetro de la música escénica? O sea, ¿dónde empieza y dónde termina? Y sobre todo, ¿cómo se estudia, cómo se almacena, cómo se archiva, cómo se investiga sobre algo que es tan efímero como la puesta en escena, ¿no? O sea, nosotros tenemos usualmente la misma problemática que guarda la puesta en escena teatral, que nos cuesta un montón, incluso hasta ponernos de acuerdo en cuáles son los límites del concepto y de qué manera estudiarlo. Pero algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque lo sufrí en carne propia desde muy chica, es que la música escénica existe, hay profesionales de la disciplina. Hoy en día estamos nucleados en un colectivo autoconvocado de músicos escénicos, donde si yo les menciono algunos nombres, todos han visto algún espectáculo con música de Carmen Valiero, de Diego Weiner, de Sergio Vainikov, de Axel Krieger. Me voy a olvidar de un montón en este momento, pero después los vamos a poner por escrito. Y con ellos usualmente nos reunimos para darnos cuenta de que esta disciplina existe de hecho, existe profesionalmente. Gracias a este trabajo de investigación he podido documentar que realmente hay
archivos y documentos que demuestran que es una disciplina profesional sumamente importante en nuestro patrimonio teatral. O sea, desde el origen del teatro argentino y ya desde las producciones de la familia Podestá, contamos con documentos que dan cuenta que hay músicas originales compuestas con propósitos escénicos, que tiene otra estructura, otros modos de orquestación, otros modos de producción, y que requiere un conocimiento específico muy profundo. Y esto no es algo que está sucediendo ahora, sucede en nuestro país hace por lo menos 120, 125 años, que es lo que tenemos registro. Entonces es una disciplina que existe de manera profesional, pero que no se enseña de manera sistematizada. No existen los libros de análisis teatral, no existen las currículas de las escuelas e institutos de artes escénicas. Entonces, con esa crisis de dónde se estudia esto, porque a mí me pasó algo muy particular, yo ya trabajaba, ya había cobrado dinero por hacer este trabajo, ya me habían dado un premio en Argentores, la institución que nuclea a los autores teatrales, o sea, había un aval de mi disciplina, pero no se estudia, no se enseña, no hay libros. Y esto genera como un cuento de la buena pipa, porque como no hay libros, no hay terminología, no nos animamos a escribir reseñas, no escribimos reseñas, no hay libros. Entonces empieza a ser un correrle la cola al perro, que tiene una explicación en el paso del tiempo, los soportes, que hoy en día quizás es más fácil analizar determinadas cosas, hay una explicación. Pero más allá de la explicación, a mí me pasaba como que no podía ser, tenía que haber información sobre la disciplina, entonces me anoté en la licenciatura de Artes Escénicas, de la que ostento un 53% de licenciada. Y en esta carrera fui específicamente a buscar un bagaje teórico para mi disciplina profesional. En esta carrera me encuentro como en la materia introductoria de teatro a la señora Laura Mogliani, que hoy coordina este ciclo, a la cual fui corriendo a preguntarle primer día de clase qué tal, cómo le va, yo hago esto, quiero libros de música en teatro, acá en esta universidad debe haber un montón. Laura se rió y su respuesta fue, si querés un libro de música en teatro, te lo vas a tener que escribir. Yo me reí y le dije, pero me va a llevar como 10 años. Bueno, te recomiendo que vayas empezando. Esa fue la respuesta de Laura, que con los años fue creciendo y en algún lugar desembocó. Tiempito después, un poquito más avanzada en la carrera, tuve el profundo honor de ser alumna de Osvaldo Pelletieri, de quien no solamente aprendí una barbaridad, sino que además tuve la alegría y el honor de que a fin de la cursada Osvaldo solía convocar a aquellos alumnos que demostraban un interés profundo por el teatro, invitarlos a participar de los grupos de estudio del GETEA, de generar artículos y de escribir. Entonces nos reunió a 6 alumnos y yo recuerdo que en ese momento le agradecí profundamente a Osvaldo la invitación y le dije que yo me sentía más un ser de escenario, que yo no sabía si me veía en el rol de investigadora teatral, que no sabía si iba a estar a la altura y que realmente sentía que mi labor estaba dentro de un escenario. Y Osvaldo me dio la segunda respuesta que además explica un poco por qué estamos todos acá hoy, porque Osvaldo muy claramente me dijo, entiendo tu respuesta y la respeto porque te conozco y conozco lo que haces. Me dijo, pero yo te voy a pedir en este momento que por favor, a lo largo de tu carrera, te ocupes de documentar tu disciplina. Así como yo le digo a mis investigadores que eventualmente tomen un curso de teatro como para saber qué se siente estar arriba de un escenario, yo le pido a todos los artistas escénicos que sean colaborativos también con el ámbito de la investigación y del archivo y que generen escritos que a nosotros nos ayuden a tender redes. Entonces, este encuentro para mí
muchos años después, porque han pasado más de 10 años, es, sin quererlo y sin buscarlo, la frutilla de la torta que termina de cerrar un ciclo sumamente importante para mí, que fue ponerle realmente trabajo teórico que no había hecho jamás a esta disciplina, pero sintiendo que ya es momento de abrirla al círculo de personas que realmente se han formado en la tarea dura del investigar y del documentar, y me parece que es un excelente, o sea, la beca Activar Patrimonio a mí me dio la posibilidad de cerrar este viaje en un material concreto que quede alojado en algún lugar, que se pueda consultar y que de alguna manera atienda este puente que hace más de 10 años me comprometí con el inmenso Osvaldo Pelletieri, que sigue generando estas cosas. Así que bueno, sin más preámbulo emotivo, que realmente lo tiene, voy a pasar a compartirles pantalla para contarles un poquito de qué maneras podemos acercarnos al patrimonio histórico que contamos en nuestros institutos, buscando informaciones que tengan que ver con el plano sonoro de nuestras puestas teatrales. Así nace entonces este proyecto y voy a pasar a describirles específicamente de qué se trató, o sea, de por dónde empezar, porque esto de que la música escénica es una disciplina no sistematizada, no documentada, tiene la gran complejidad de que cuando uno quiere encauzar los contenidos es difícil, no hay marcos teóricos, no hay materiales de referencia y todo el trabajo pasa por organizar los materiales que tenemos y tratar de empezar a atender ahí algunas redes, hipótesis y líneas de investigación posible. Entonces, Músicas Escénicas en el Archivo INEP es un proyecto que surge en el marco de la beca Activar Patrimonio 2021, en el cual se propuso, es decir, yo propuse generar este espacio en la web, que es lo mismo que están viendo ustedes ahora y que lo van a poder visitar después, que tiene como propósito fomentar el encuentro entre la comunidad y los materiales del patrimonio histórico nacional que dan cuenta de la relevancia de la música escénica en nuestra producción teatral, desde sus orígenes hasta nuestros días. Para la realización del proyecto se solicitó consultar el archivo INEP para dar con materiales que permitan analizar desde distintos aspectos el plano sonoro en la historia del Teatro Nacional, para luego reunir los contenidos de la investigación y ponerlos a disposición en el sitio sonidoescénico.com. Entonces el proyecto se basaba fundamentalmente en poner un espacio para poder linkear a materiales existentes en el archivo del INEP. Bueno, como les contaba, o sea, este proyecto se basa en la existencia de la música escénica como disciplina profesional y que existen documentos que dan cuenta de esto. Entonces, partimos de la base de que es una disciplina profesionalizada que muy extendida en el circuito actual, y la idea de este proyecto era utilizar todas las herramientas digitales posibles, porque también un poco el sentido de la beca Activar Patrimonio era generar algún tipo de actividad estando todos confinados. Entonces, el desafío era cómo hacer para generar alguna actividad a la distancia. Entonces, por afinidad a las herramientas digitales, propuse la utilización no solamente de este blog, sino de algunos materiales visuales, y ahora les vamos a compartir también algunos audibles, que permitieran generar actividad a los investigadores, artistas, profesionales, al conocer fragmentos de nuestra identidad cultural. No voy a leerles todo el trabajo, pero sí me interesa hacer énfasis en que nuestro teatro se ha desarrollado a la par del tango, la poesía y los rasgos más pregnantes de la cultura rioplatense. Los instrumentos musicales y los géneros más distintivos de esta región son parte de los universos ficcionales icónicos de nuestro teatro. Desde Stefano de Discépolo al Chicho de la Nona, de Cosa, la música emerge de nuestras tramas al ritmo del tango, la milonga, la zarzuela o el pericón, que se han convertido en la columna vertebral de nuestra dramaturgia
y en consecuencia de nuestras puestas de teatro. Todos estos conceptos que les estoy contando son cosas que usualmente oímos en nuestras puestas de teatro. Y es notorio que cuando nosotros leemos los textos dramáticos, vamos a encontrar que nuestros autores incluyen una gran cantidad de marcas sonoras imprescindibles para hacer avanzar la acción. Nuestros textos están plagados de timbres, teléfonos, sonidos a la distancia, sin los cuales sería imposible comprender la trama. Como ejemplo de esto, no es parte de la investigación, pero esta sigla que puse acá, NF, es para recordarme la trama de Nuestro fin de semana. Nuestro fin de semana, un texto icónico de nuestro teatro, si ustedes recuerdan, transcurre lo que dura un fin de semana. Y en la escena en la cual se desata de alguna manera uno de los conflictos que mueve la trama, sucede que uno de estos personajes femeninos se queda a solas en el patio que da lugar al universo ficcional. Todos los varones de la trama, según el texto, se van dentro de la casa a ver una pelea de box. Se escucha a lo lejos la música de un club que empieza a generar en los personajes femeninos la sensación de aburrimiento y hastío porque sus maridos están en una pelea de box y ellas aburridas queriendo ser invitadas a ir a bailar o ir a una fiesta. Toda esa secuencia sucede casi sin texto. Ahora, el conflicto y el subtexto desde la trama está planteado en el hecho de que se escucha esta música a lo lejos y la pelea de box dentro de la casa. Este tipo de marcas tan específicas que vienen en la dramaturgia de todos nuestros grandes autores, para mí revelan dos cosas. En primer lugar, el autor está confiando que va a haber quien resuelva estos criterios sonoros al momento de llevar adelante las puestas. Son textos escritos para ser hechos en un escenario. Tienen muchísimas didascalias y muchísimas indicaciones de cómo resolver estas informaciones. Y si prestamos atención y releemos nuestros textos buscando marcas sonoras, vamos a notar que una gran cantidad de ellas son imprescindibles. No se comprendería la historia, no se comprendería el relato si no estuvieran ahí. Entonces, en estas pequeñas marcas también a mí me da cuenta de la cantidad de artistas sonoros que tuvo y tiene nuestra escena, no solamente en una cuestión de composiciones originales, sino la capacidad de resolución, de picardía lúdica, de profesionalismo, para poder llevar adelante estas representaciones en carros, rancherías, lecherías, en situaciones donde la acústica no era necesariamente colaborativa y que sin embargo han enfrentado las carencias económicas para llevar adelante estas puestas. Entonces considero que nuestro teatro está plagado de artistas mayúsculos también en los pequeños oficios del teatro, o sea, no solo el sonido y la música, también en el vestuario, en la escenografía, en la manipulación de objetos, que considero que es necesario observar y conocer a estos hacedores si queremos conocer profundamente nuestras estéticas y nuestros modos de producción. Bueno, acá están planteados los objetivos que ya un poco les conté, que tienen que ver con darle un poco de relevancia a la disciplina sonora en escena en nuestro país, y sobre todo facilitar y fomentar nuevos proyectos de investigación, acá es donde entran todos ustedes, en los cuales todos estos ejes que yo hoy voy a compartir puedan ser profundizados a futuro. Entonces, este es un proyecto que plantea desde el principio trabajar conceptos amplios y conceptos centrales y no tomar una línea específica, sino abarcar un poco distintos aspectos de la disciplina. La manera de estudiar
la música escénica es lo que quizás genera bastante incertidumbre y bastante pregunta, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son los soportes, ¿no? ¿Cuáles son los formatos que registramos, que guardamos? ¿Cómo evocar esos materiales? Y es verdad que ahí se presenta una complejidad específica por el medio efímero, pero yo creo que en el análisis simultáneo y comparativo de distintos formatos y de distintos soportes, podemos empezar a sacar algunas conclusiones de cómo sonaron y en qué condiciones acústicas los espectáculos de nuestra historia. Como les decía, bueno, esto es un proyecto de carácter abarcativo que busca abrir líneas de investigación y no necesariamente cerrar conceptos. Para trabajar estos ejes amplios y estos ejes generales, yo vengo hace unos cuantos años en todos estos proyectos que mencionó Laura en la presentación, que son el blog, algunos cursos, un libro. Yo vengo desarrollando 3 ejes que para mí han sido realmente una ayuda fundamental para organizar mis clases y en más de una situación para organizar mis trabajos profesionales. Partiendo de la idea de que el hecho teatral necesita de un relato, un escenario y una audiencia para consolidarse. Todo esto lo voy a contar muy brevemente, pero está fundamentado para aquellos que quieran ir a buscar de dónde salen estas conclusiones. Hay más, pero hoy no tenemos mucho tiempo, así que lo voy a hacer breve. Pero trabajar enfocada en la idea de que hay un relato que trae informaciones, como les contaba en este caso de nuestro fin de semana o de algunas que vamos a ver ahora, que hay un relato que trae una información, pero que necesita cobrar cuerpo sonoro en un espacio físico de la representación para que se consolide en la escucha del espectador. Entonces, tomando estos 3 elementos, intento en cada trabajo analizar cómo es el universo sonoro del relato, cómo se trabajó el universo sonoro de la representación de cada puesta específica, que es singular, que va a tener que ver con el espacio, que va a tener que ver con las técnicas, que va a tener que ver con distintas cuestiones que van a hacer a ese espectáculo y a ningún otro. Y por último, el universo sonoro espectacular tiene que ver con cómo se presenta este espectáculo frente a una audiencia. Y cuando me refiero a espectáculo, me refiero al hecho, perdón, yo no sé si ustedes están viendo en pantalla, yo veo como que alguien está haciendo rayas y no sé si se pueden borrar, pero la verdad que me está dificultando bastante la visión. Hay alguien que está como dibujando en pantalla, ¿se puede quitar eso? Entonces, así como hay un universo sonoro del relato, hay un universo sonoro de la representación. El universo sonoro de espectáculo, me refiero a todas esas músicas que existen para propiciar la experiencia espectacular, pero que no son parte de la trama, como son lo que entendemos las partituras originales, o sea, la música de inicio, la música del final, las transiciones, los entreactos, son sonidos que no están puestos por necesidad de la trama, sino que están puestos por un requerimiento espectacular, es decir, por plantear esta información frente a un público o audiencia. Entonces, voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si puedo quitar esas rayas porque, a ver, ahí vamos, creo que ahí estamos. Perfecto, ahí estamos. Entonces, tomando esos 3 ejes, fui rumbo al INET a preguntarle entonces a Laura y la gente del INET, que son además un equipo divino, amoroso, gentil, o sea, realmente es un lujo. Para mí este trabajo ha sido una maravilla. Bueno, entonces con estos 3 ejes fui al INET a preguntar, bueno, yo voy a presentar esto, presenté esto a esta beca, quiero saber cuáles son
los materiales sobre los cuales podemos hacer este análisis. Entonces, en el INET nosotros encontramos una cantidad de textos dramáticos sobre los cuales se puede hacer el análisis de buscar marcas sonoras, ambientes, efectos y todo aquello que esté mencionado del plano sonoro que sea imprescindible para el desarrollo de la trama, ya sea en parlamentos como en didascalias. Y esto es algo que estoy convencida, no se ha podido hacer, pero los invito a que lo hagan, a que podemos sacar bastante información de las estéticas que definen al teatro argentino, o sea, desde el realismo hasta el grotesco, el extrañamiento, se revelan también en informaciones sonoras que los autores dejaron escritos, tanto en los parlamentos como en las didascalias. Luego tenemos más de 800 partituras de músicas originales, es decir, de músicas espectaculares, que nos permiten no solamente oír las músicas, sino que además podemos conocer los modos de orquestación, los modos de composición, cuántos instrumentos, cuántas partes, cuántos temas. También es interesante mirar que cada una de estas partituras nos traen información de cuáles eran las entidades de gestión, dónde se declaraban, ¿no? O sea, cuál era todo el derrotero, que nos va conformando un poco cuál era los otros aspectos de la disciplina profesional en Argentina, porque si hay instituciones frente a las cuales hay que registrar estas músicas y hay que cobrarlas, estamos dando por sentado que hay compositores de la escena nacional. Después tenemos fotografías, esta parte del trabajo aún no la hemos hecho, pero esto es algo que también se puede hacer, en las cuales podemos ver la distribución del espacio físico y recuperar de ahí cómo estaban ubicadas las fuentes sonoras, qué procedimientos, porque a partir de la información de la fotografía también podemos evocar algunas experiencias sonoras. Y más allá de esto, bueno, tenemos además materiales audiovisuales y sonoros que nos dan también una gran información al respecto. Como no queda mucho tiempo, quiero ir derecho a mostrarles algunas cosas. Total, todo lo que les estoy contando acá lo van a poder consultar luego online. Entonces, para hacer el análisis del universo sonoro del relato, lo que propongo, que lo van a poder después ver y consultar, es, nosotros tenemos en el INET una discoteca dramática documental, que es un material realmente muy valioso, que son grabaciones de obras dramáticas producidas por el INET entre 1960 y 1966, grabadas en los estudios de Radio Nacional por los actores que las estrenaron o representaron en su estreno, precedidas por las palabras de sus autores siempre que ello fuera posible. Este material realmente, o sea, tiene un valor para el análisis del universo sonoro de la época invaluable. En este momento hay en la web disponibles 6 de estas grabaciones que fueron digitalizadas gracias a la colaboración del Instituto de Musicología Carlos Vega, con un diseño y curaduría audiovisual de Andrea Schick, que es la encargada del archivo audiovisual del INET, en las cuales yo tomé como ejemplo 2 de ellas, que son Estéfano, de Armando Discépolo, y Gigoló, de Enrique García Belloso. En estas 2 grabaciones podemos analizar precisamente 2 cosas totalmente opuestas que podemos encontrar en los textos. En el caso de Estéfano, de Armando Discépolo, no voy a agregar demasiado, pero bueno, es sabido que Discépolo es un autor con una íntima relación con lo sonoro y lo musical, que se revela en todos los universos que compone ya desde el texto. Ni que hablar del hecho de que, bueno, realmente el protagonista de esta historia es un trombonista y alrededor de esa profesión gira el conflicto y la construcción del grotesco, además. Pero hay, incluso en la terminología que utiliza Discépolo, algunas analogías y metáforas, como por ejemplo una que adoré, que es, estamos en tono menor y hay que tocar lo que está escrito. El tono menor es aquel que, a diferencia del tono mayor, da una cadencia que solemos asociar a la tristeza.
Este tipo de giros y metáforas son guiños que si uno conoce ciertas terminologías lo puede quizás comprender mejor, pero son como esos autores que tienen capas y capas y capas sonoras. Uno puede seguir sacando y siempre hay una referencia explícita o implícita, porque también la sonoridad idiomática está planteada como un elemento de pertenencia cultural y hay una contraposición entre lo europeo y lo rioplatense en el modo de hablar, en la nostalgia por la tierra, que se filtra siempre a través de elementos sonoros. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de textos como Gigoló, de Enrique García Belloso, tenemos muchísimos elementos sonoros que, como les decía, hacen a la trama y son imprescindibles en el desarrollo de la representación. En este caso, yo hice un breve análisis de cosas, elementos que podemos oír, como un teléfono, unas llaves, el tratamiento que hay de los planos sonoros desde el trabajo actoral, bueno, estamos hablando en este caso nada más y nada menos que de Blanca Podestá, a quien podemos escuchar en esta grabación, y los invito a que luego lean esta reseña y oigan esos 30 minutos que dura esta grabación, donde podemos encontrar el trabajo sonoro de los actores y el manejo de los planos en relación a la audiencia, y algunas cuestiones que tienen que ver con el planteo musical. Pero no quiero salir de este contenido sin hacer mención a que hay un efecto final, que es un disparo que además es imprescindible también para la conclusión de la trama, y que es uno de los efectos sonoros más incorporados a nuestros textos y más complejos de trabajar, y más difíciles de resolver. Hay bastantes anécdotas en relación a que escénicamente el sonido del disparo, el sonido del arma de fuego, se hacía en los teatros con una tabla de madera, es decir, sosteniendo un tirante de madera y poniendo el pie sobre un extremo si uno lo levanta y espera el momento justo de gatillar, suelta esa tabla y la tabla pega en el escenario de madera, que además guarda una acústica particular, y es sencillo recrear un disparo. En este momento, las salas teatrales no son todas con escenarios elevados, no todas tienen bambalinas, y usualmente hay muchos efectos que se hacen pregrabados y realmente tienen problemas para trabajar con el verosímil de la propuesta, porque estamos trabajando en un plano acústico y realmente los efectos pregrabados tienen una diferencia que en teatro es importante observar. En este caso, como es una grabación en Radio Nacional, se escucha un efecto de audio de un disparo y los invito a que noten eso. Realmente hay un trabajo del verosímil que no es necesariamente tan certero como podría ser el trabajo acústico que se da en una representación escénica. Perdón. Entonces, como para cerrar un poquitito este eje y antes de ir a algunos documentos sonoros, me parece importante empezar a pensar que la música escénica no es necesariamente o excluyentemente la música original que da inicio o cierre a nuestras representaciones, sino que son todos los elementos que emergen ya desde la trama, que emergen ya desde la dramaturgia, y que son un desafío a nivel representación, y que es algo que en este momento de virtualidad versus presencialidad me parece de suma vigencia y de suma importancia analizar. Porque el teatro, en términos sonoros, trabaja planos acústicos, planos amplificados, y últimamente también incorpora tecnologías digitales. Entonces en teatro estamos acostumbrados a una gran cantidad de elementos sonoros que no funcionan de la misma manera en cine y en el audiovisual. La presencialidad se denota específicamente en el espacio acústico compartido que mantenemos la audiencia y los personajes. Los personajes y la audiencia convivimos en el mismo espacio acústico mientras dura la representación.
que no es lo mismo que pasa en el audiovisual, que no es lo mismo que pasa en el cine, que no es lo mismo que pasa en estas instancias o en escenarios de realidad virtual. Entonces, en esa reunión sonora se consolidan bastantes de las singularidades del teatro que me parece importante atender. El segundo eje, que es el universo sonoro de la representación, que yo propongo estudiarlo a través de fotografías, fue el que por una cuestión de tiempo y marco a esta beca no lo hemos desarrollado, pero que de todas maneras me parecía importante listarlo y mencionar cuáles son el tipo de trabajo que podemos hacer a partir de partituras, porque es algo que me parece interesante continuar a futuro y que personalmente, si en algún momento puedo, seguiré completando algunos aspectos de este trabajo. Bueno, y por último, para arribar a la sonoridad de estas partituras originales que componen el universo sonoro de estas propuestas, sí trabajamos directamente con materiales específicamente sonoros, que son la colección de 800 partituras, que es impresionante, que realmente es conmovedor entrar a ese lugar con tantas cajas, tantos materiales. Están organizados en un catálogo que hizo el investigador Martín Bosquet en el año 1990, y perdón, se me fue la pantalla, no recuerdo en 1990 y cuánto, pero está por ahí arriba. Y en estas partituras podemos observar desde las grafías y las maneras de escritura, hasta, como les decía, cuestiones que tienen que ver con la instrumentación o la orquestación y demás, y además podemos digitalizar estos materiales. A modo de ejemplo, hice algunas muestras, como por ejemplo, buscar en los archivos, en las partituras originales de Antonio Podestá. Es frecuente encontrar orquestaciones hechas para 16 voces. Orquestar para 16 voces significa que uno está haciendo arreglos para 4 secciones, para una sección de base armónica rítmica, para una sección de cuerdas, para una sección de metales, una sección de maderas y un solista. Realmente componer para esta cantidad de voces requiere una formación impresionante. Por lo general, los compositores que están a la altura de este tipo de orquestaciones tienden a escribir obras que pretenden presentar meramente por el hecho de ser composiciones musicales, pero cuando uno trabaja construyendo una trama, necesita trabajar con la estructura de una obra, con los desarrollos, la cantidad de temas, o sea que hay una complejidad en el lenguaje. Pero a mí algo que además me llamó poderosamente la atención fue, esto es realmente bestial a nivel producción. O sea, trabajar con 16 músicos significa trabajar con toda esta gente. Imagínense que además esto está trabajando con un elenco sobre un escenario que además eran numerosos. Entonces, cuando uno piensa en la potencia de las producciones de los Podestá, imaginen una orquesta de 16 voces, con pianos, percusiones, cuerdas, trombones. O sea, imaginen el volumen, la capacidad de sonoridad que puede llegar a tener una composición si uno agarra todas estas voces. Reconstruir una partitura completa llevaría bastante tiempo, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles algunas herramientas. Esto es una muestra de cómo sería una partitura para 16 voces. Pero como queda poquito tiempo, vamos a ir abajo. A mí me parecía importante cerrar también esta presentación pudiendo escuchar algunas músicas originales, como por ejemplo en este caso les voy a compartir un fragmento de la música original de La Piedra de Escándalo de Martín Coronado con música original de Pablo Podestá. Esperemos que la tecnología nos acompañe y les quiero compartir este fragmento.
Bien, esto que acaban de oír es una digitalización de tan solo la línea de piano y la línea melódica, y es tan solo un fragmento. Por eso me parecía importante comentar antes el hecho de las orquestaciones, ¿no? O sea, porque realmente para hacer un trabajo profundo sería interesante poder digitalizar todas las voces de un mismo proyecto que nos dé cuenta del material completo. Bueno, acá les comparto también la letra, o sea, a mí la verdad que en este momento estar dando esta charla utilizando materiales de Pablo Podestá y Martín Coronado, a mí realmente me conmueve. O sea, me parece sumamente enriquecedor poder compartir honestamente estos materiales con ustedes. Después, bueno, acá hay un fragmento de Gabino el Mayoral. Estas músicas son de Eduardo García Lalane, que me parece interesante que gracias a los materiales digitales y a esta virtualidad posible, podemos empezar a cruzar un montón de materiales, porque de Gabino tenemos las partituras, tenemos los textos, y recientemente se han incluido en Alternativa Teatral, no sé si ahí si cambio, ustedes lo pueden ver, Alternativa ha empezado a cargar algunas informaciones históricas que nos dan cuenta de en qué teatros, en qué momentos, en qué años, quién era el autor, quiénes eran las fichas técnicas, y me parece sumamente enriquecedor poder empezar a usar fuentes diversas y materiales diversos como para este tipo de reconstrucciones. Este es un fragmentito breve, solo del piano de Gabino. Bueno, yo les haría escuchar 1000 cosas toda la tarde, pero ya el tiempo se nos va acabando. De todas maneras, vuelvo a decir, todos estos materiales van a estar disponibles para que los visiten, consulten a gusto. Hay, bueno, algunas otras cositas. En este caso hay una línea de violín que quizás no es tan valiosa por la composición en sí, pues son composiciones sencillas. Lo voy a poner con volumen bajo. En este caso, este tipo de materiales tienen mucho que ver con los climas escénicos, con las dinámicas escénicas y con el tipo de composiciones que hacemos cuando estamos trabajando para una propuesta performática, que no tiene que ver quizás con cómo componemos una sinfonía, una canción o un tango, sino que empiezan los modos, las frases, las cadencias, empiezan a tener sentido en relación a otros elementos. Por lo tanto, la partitura sola tampoco nos da la información completa, pero es un elemento más que nos permite reconstruir materiales efímeros, que nos permite acercarnos a nuestra identidad músico-teatral y que nos permite también reconstruir el misterio de la puesta en escena, ¿no? O sea, nos da un aspecto más de este planteo efímero que es una obra de teatro. Bueno, hay algunos materiales más gráficos y esta es la firma de Antonio Podestá, que está firmando la donación de estos materiales en el año 43 y fallece en el año 45. Es decir, que todos estos materiales ya él mismo los puso en circulación, así que los vamos a mantener en circulación. Bueno, hay algunos materiales más, o sea, algunos fragmentos de Calandria. Y por último, antes de despedirme, sí quería que
destacar que en el catálogo de partituras es posible identificar la presencia de compositoras mujeres, por supuesto en un número mucho menor a la cantidad de compositores varones, pero hay un 10% de presencia femenina, y esto a mí me parece un rasgo distintivo de las artes escénicas en nuestro país, que hay figuras femeninas muy potentes, muy importantes, como es el caso de Blanca Podestá, que como bien contó Lía Noguera en su presentación el mes pasado, fue una persona que fue cabeza de compañía y productora teatral, y es una imagen que realmente ha tenido una impronta muy fuerte en la tradición escénica argentina. Por lo tanto, me parece importante notar que, bueno, en nuestro patrimonio de partituras también tenemos materiales de compositoras mujeres. Bueno, para ir terminando, gracias a este proyecto se ha podido arribar a conclusiones que resultan para mí de un aporte muy importante para esta disciplina, porque existen materiales que nos permiten hacer una reconstrucción, y aún sin contar con grabaciones, contamos con partituras, contamos con notas, indicaciones, programas de mano, textos dramáticos, que nos permiten, mediante la comparación y el uso de herramientas digitales, oír algunos rasgos destacados de nuestra historia. Entonces, lo que queda bueno acá para cerrar es que esto realmente está pensado como una base para acciones futuras, en la que realmente lo que me interesa es abrir el juego para el círculo de investigadores y docentes, y que se pueda profundizar en mayor medida todos estos materiales. Y bueno, por último, este trabajo fue realizado con mucho amor por quien les habla, Malena Graciosi, bajo la increíble supervisión de la doctora Laura Mogliani. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Malena, muchísimas gracias por la riqueza, la diversidad y la creatividad de tu trabajo, ¿no? Y de tu propuesta. Agradecemos todo, pero sobre todo el que nos hayas permitido escuchar la música de textos que hemos investigado, ¿no? Que hemos leído, como La Piedra del Escándalo, que yo me sabía los versos de memoria, pero nunca que recitaba Pablo. Doy fe que Laura se sabe las letras. Laura te canta las letras cuando vas a Linet a buscar las partituras. Laura se sabe las letras. Pero no la música, nunca había escuchado la música, o estudiando el sainete, la importancia del sainete y el tango, escuchar la música del Gabino Mayoral, o el Pericón por María, ¿no? Y encuentro en el Pericón por María la unión y la presentación o la vinculación con las próximas dos charlas, porque el Pericón por María se llama así en honor a María Podestá, una de las grandes mujeres del circo criollo, de la cual va a hablar Camila en su charla, y a su vez el Pericón es con el que culminaba, ¿no? La apuesta de Juan Moreira es el eje del film que trabajará Laura Gómez en la próxima charla. Así que bueno, muchas gracias por tu trabajo. Por supuesto, te esperamos cuando podamos abrir el archivo a la consulta para que veas esas fotografías de espacios teatrales y para que quedaron pendientes, y bueno, y para realizar todas las acciones futuras que propones en tu trabajo. Todo lo expuesto en esta charla lo van a poder encontrar en el sitio web de Malena, sonidoescénico.com, y luego lo subiremos lo linkearemos a partir de nuestra página web del Instituto del Área de Investigación, la página donde ya le compartí el link, donde ya está subida el informe de Lía, y también, bueno, por supuesto, también subiremos la grabación de esta charla. Así que ahora invito a realizar preguntas, comentarios a la expositora. Podemos utilizar el chat. Ya hizo una pequeña intervención certera Hernán Vázquez, el director del Instituto Nacional de Musicología, corrigiéndote que es Diego Bosquet y no Martín Bosquet. Diego, es verdad, es Diego Bosquet, es verdad. Así que ahí fue una pequeña corrección, él mismo lo dice, una mínima. No, pero muchas gracias, y muchas gracias por la presencia, realmente. Para mí es muy importante la reunión en este momento de personas que venimos todas de alguna manera de circuitos parecidos pero diversos, y creo que ahí se enriquece todo. Porque como decía Laura, o sea, al conocer el trabajo de mis tres compañeras, o sea, el de Lía Noguera, Laura Gómez y Camila Lozada,
empezamos a ver la cantidad de vinculaciones que hay entre los temas de las 4 y cómo se enriquece el material al ponerlos en relación. O sea, realmente, o sea, de la charla pasada de Lía Noguera de la familia Podestá, logré actualizar un montón de informaciones de lo que les acabo de mostrar y se enriqueció muchísimo, por supuesto, por el trabajo. Y estoy esperando el del Pericón, estoy esperando ansiosa el del Pericón. Bueno, Estela Fernández nos dice qué trabajo digitalizar todo, y sí, por supuesto, aclaramos que todo no lo hemos hecho. Y Patricia Rosenberg, que es escritora y directora teatral, te pregunta, Malena, ¿dónde vamos a poder ver estas músicas después de hoy? Bien, o sea, en realidad ya están cargadas en la web, pero, o sea, vamos a mandar el enlace directo al artículo. O sea, si ustedes entran al blog sonidescénico.com, lo van a tener que rastrear el artículo entre un montón de otros materiales, que igual bienvenido sea si quieren navegar el sitio. De todas maneras, cuando mandemos el enlace a la charla, de la grabación de la charla, les mandamos el enlace específico al contenido que acaban de ver. Perdón, sí. Y agrego que en la página web del instituto, en la solapa investigación, va a estar el link, o sea, va a haber un párrafo de resumen de la investigación de Malena y con el link a su trabajo. Bien, y era eso. Eleonora, no sé, te interrumpí, ¿querías decir algo? No. Es que el Zoom, uno no sabe si el otro va a hablar o no. Sí. No. Bueno, Eleonora García, que también es investigadora en historia teatral, ella ha trabajado especialmente sobre Camila Quiroga, dice, sí, hermoso poder escuchar, increíble. María Schwarzman, que trabaja en el equipo de gestión del CELCIT, dice, felicitaciones por este trabajo, Malena. Muchas gracias. Dice, muchas gracias, María. Yo quiero ahí destacar que el CELCIT, que es el Centro Latinoamericano de Investigación Teatral, es un espacio que me abrió las puertas hace unos años, cuando yo vengo muy monotemáticamente hablando de la música escénica hace 10 años, y el CELCIT fue el primer espacio que me dijo, ¿sabes qué? Tenés razón, hagamos algo con esto. Y hace 3 años que existe en la grilla de cursos a distancia una materia cuatrimestral en la cual nos dedicamos a tratar de aprender de esta disciplina lo más formalmente posible. Y para mí realmente que hoy esté acá María, que haya gente de la facultad, que haya gente de distintos institutos, investigadores, hay algunas alumnas, exalumnas por ahí mías dando vueltas, me parece realmente un cierre hermoso. Y recordar al querido Osvaldo Pelletieri, que de verdad fue el que de alguna manera dio el puntapié inicial para que 10 años después hoy esto pasara. Y vos también, Laura. Y yo también esté acá, por supuesto, porque a él le debo también mi carrera. Bueno, Gustavo Codina dice felicitaciones por el trabajo, Estela Fernández dice gracias, Patricia Rosenberg dice Malena, un abrazo grande y te felicito por el trabajo. Gracias, Pato. Y bueno, Leonor Norma Sánchez dice felicitaciones Malena, genial investigación y tu pasión por la temática, gracias por compartir y difundir esta labor. Gracias, Inet, de la mano de Laura. Gracias, Leonor. Leonor es una teatrista de Paraná con muchos años de experiencia en el hacer teatral, que siempre la cruzo en este tipo de charlas y me da mucha alegría esto, que los hacedores y los investigadores nos crucemos todo el tiempo. Sigo leyendo si no hay preguntas. Héctor Goyena dice, hace unos años trabajé en Archivo de Partituras del INED y realicé la digitalización de partituras de algunos sainetes y zarzuelas criollas. Dejé copias de ellas en el instituto. ¡Ah, caramba! Es probable, Héctor, que nosotros hayamos trabajado con tu digitalización, ¿sí? Porque yo todas las digitalizaciones de partituras que encontré en el INED las compartí con Malena. Como yo no trabajaba... Claro, como yo no trabajaba en ese momento en INED, no sabía quién había sido el responsable y a lo mejor hemos trabajado con tus partituras. El Pericón por María, Gavino el Mayoral, son 2 ejemplos de las partituras que tenemos digitalizadas y a lo mejor las digitalizaste vos, seguramente las digitalizaste vos. Gavino el Mayoral, el Pericón por María y ahora me fijo eran 2 o 3 las que... La Trilla, Juan Moreira. La Trilla.
Y Juan Moreira, exactamente. Un enorme gusto, Héctor, y estemos en contacto. Me gustaría, o sea, me parece necesario. Muchas gracias por estar acá y después nos contás bien exactamente cuáles fueron los materiales. O sea, la idea es que también este espacio en la web es dinámico y muy actualizable, entonces se pueden seguir reuniendo datos de una manera sencilla y fácil. No, y aparte que el instituto recobre su historia, ¿no? O sea, ha habido un recambio de gente, de personal dentro del instituto, y entonces, bueno, yo encontré todas esas partituras digitalizadas y no hay registro de quién fue quien las realizó. Claro. Buenísimo si es tu trabajo. Bueno, Rosa Vesta López Taylor desde México nos dice: muchas gracias por la presentación y a quienes hacen posible estas investigaciones. Mi admiración desde la Universidad de Guadalajara, México. Laura Gómez, que será quien exponga el próximo mes, dice: felicitaciones por la investigación, Malena. Dan ganas de seguir escuchándote y escuchar más de la música que Linet custodia en su acervo. Gracias, Laura. Patricia Rosenberg nos pregunta si estamos en el Cervantes o al lado de este. No, estamos en el edificio del Cervantes. La dirección exacta la voy a escribir en el chat. Es Avenida Córdoba 1199, o sea, entrando por la esquina, ¿sí? Es la esquina, la puerta que hay en la ochava de la esquina del Cervantes. Ahí es nuestra sede, que, bueno, suele estar abierta, solía estar abierta de 10 a 18, la atención de la biblioteca, el archivo y la sala de exposiciones, y ahora estamos cerrados. Vamos en casos de consultas específicas, como fue el caso de Malena, pero bueno, con esta nueva restricción se han vuelto a discontinuar las consultas. Esperamos poderlo abrir en la medida de lo posible en breve. Dice Silvana: gracias, Malena, por compartir conocimientos, y a Linet por organizar estos eventos excelentes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, esperen que acá hay una pregunta linda, porque alguien dice: ¿por qué piensan que estos trabajos no fueron rescatados antes? Ah, sí, ahí la vi. También pasa que hoy día existen herramientas digitales que nos permiten hacer este tipo de trabajos. No es que antes no se pudiese, se podrían reconstruir las partituras haciendo tocar a un pianista, sencillamente, pero no, o sea, es difícil conseguir también los fondos y los financiamientos para este tipo de proyectos, ¿no? O sea, también empieza a ser la música en todas partes del mundo una de las disciplinas escénicas que se están empezando a investigar ahora, porque existen los formatos como para poder hacerlo. Pero por otro lado, pasa esto que empecé diciéndoles al principio: los músicos no tenemos la formación del investigador y a veces no sabemos qué tendríamos que estar guardando. Entonces, me parece que en este momento que estas tecnologías nos lo permiten, a mí me parece sumamente importante hacer uso de estas herramientas también en la labor del investigador, que no necesariamente tiene que conocer de lenguaje musical o de partituras, pero que puede también aportar desde los modos de reseñar, los modos de registrar, qué tipo de informaciones. Porque realmente les digo, es un tema que está creciendo mucho, no solamente en este país, a nivel global. Y yo considero que nuestro país es realmente un faro en la disciplina. Es un polo regional muy importante a nivel sonoro y musical. Entonces, a quienes les interese como tema de investigación, úsenlo, búsquenlo en los circuitos, pidan becas. O sea, en este caso para mí fue un caso excepcional. Yo me considero, como le dije a Pelletieri, yo me considero más un bicho de escenario. Yo soy música. En este caso particular era un apoyo que estaba abierto a artistas. O sea, se dieron todas las condiciones como para que sucediera. Pero a mí me cuesta un montón aplicar a becas de investigación, ¿no? Y considero que está bien, considero que son apoyos que tienen que ir a los investigadores, pero me parece que es el momento en que las tecnologías nos están permitiendo dar con esos materiales, investigar y abordarlos, y por eso los aliento fervientemente a que desarrollemos juntas y juntos este tema en la Argentina, porque creo que está bueno
porque en la Argentina y en países amigos y hermanos latinoamericanos que están hoy acá presentes, ¿no? O sea, me parece que tenemos que ser astutos para sostener nuestros circuitos y que si es un tema que está creciente, yo de mi parte les doy todos los materiales que hagan falta, pero hagamos ruido, porque es importante. Me parece que darle todo el empuje que podamos a las artes escénicas desde distintos lugares también nos va a permitir salir de este parate, ¿no? O sea, me parece a mí fundamental documentar la música escénica para que no desaparezca como oficio. En las grandes plataformas de contenidos, hoy los artesanos del sonoro, de lo sonoro no estamos, o sea, se trabajan de otras maneras. Entonces, a mí lo que me parece fundamental, y voy por la vida diciendo, es fomentar el oficio. Yo aprendí como aprendiz de un maestro, que fue Jorge Valcarcel, que hizo la música de una cantidad de obras de teatro, películas, programas de televisión y demás, y es un oficio que amo. Y me parece que la mejor manera de fomentarlo es también enseñarlo, investigarlo, darle espacio en las grillas, y por eso estoy sumamente agradecida con el CELCID, con el INET, y ahora también con Alternativa Teatral, que ya que estamos, paso el chivo, esta semana y la que viene voy a dar ahí un taller intensivo que se llama El sonido no entiende de Cuarta Pared, donde específicamente también vamos a trabajar cuestiones prácticas que tienen que ver cómo suena, por qué suena, qué suena en una obra, y en la segunda clase vamos a ver cómo lo recibe el espectador o audiencia, cuál es el vínculo sonoro que se establece entre la obra y la audiencia. Pero insisto, o sea, es mi tema, pero es un tema que anhelo que se abra. Realmente anhelo que se abra, que en las universidades haya trabajos prácticos sobre el tema, que se escriba más sobre el tema, escriban reseñas de obra, reseñas. Creo que es necesario para que también la profesión sobreviva. Bueno, no hablo más porque soy muy charlatana. Bueno, no, quizás para responderle yo a Estela, creo que una de las claves es lo que vos dijiste, la documentación, o sea, lo que quedaba de los textos dramáticos, lo que se registraban eran la palabra, el guión, o sea, lo mismo pasa con los otros elementos de la puesta en escena, y de las canciones se registraba la letra, ¿no? La canción Mi Noche Triste, el primer tango canción fue estrenado en un sainete, Los dientes del perro de Weisberg, y lo que se registró en ese momento era el texto y la letra. Obviamente la música, las partituras no se registraban junto con los textos, ¿no? Bueno, Lía Noguera nos dice, excelente exposición, gracias por darnos a conocer material tan valioso para nuestro pasado y presente teatral. Es muy interesante cómo se van abriendo nuevas miradas y lecturas sobre los fondos documentales del INET. Sí, coincido absolutamente y hago mías las palabras de Lía. Hernán Vázquez, el director del Instituto Nacional de Musicología, te dice, felicitaciones Malena por la inmersión en todo este material. Creo que tu trabajo pone en evidencia la necesidad de emprender investigaciones disciplinarias, absolutamente, ¿no? Y agrego yo la riqueza, ¿no?, del trabajo entre nuestros dos institutos, el trabajo que mencionaba recién de digitalización de Pedro Goyena, el trabajo de fichaje de Diego Bosquet, son fundamentales para nosotros, para el trabajo con nuestras partituras. Patricia Rosenberg dice, hace años en el subsuelo de Cervantes por la esquina investigué sobre Luisa Begoña, vestuario, vida y textos y música para mi obra. Eso quiero decirte que no estabas en el subsuelo de Cervantes, quiero decirte que estabas en la biblioteca del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, exactamente ahí es donde nosotros estamos, en ese subsuelo. Jugar a partir junto con Genaro Mite y Pato Rosén. Y después Jorge, nuestro bibliotecario del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, dice, muchas gracias Malena, un placer escuchar esta maravillosa exposición llena de pasión. Se me movió, perdón. Por tu tarea y el oficio que estás haciéndonos conocer más profundamente. Estela Fernández dice gracias. Lucenena Cortés de Colombia nos dice muchas gracias, me quedo con mucho conocimiento y entusiasmo al escuchar una investigación tan amorosa y profunda con la escena y música. Gracias. María Emilia, nos dice, interesante trabajo de documentación y material. Cuánta dedicación que es transversal a tantas ramas del arte. Felicitaciones, Malena, y gracias a todos. Bueno, no sé si hay algún eco más, pero realmente han sido maravillosos los ecos de tu trabajo.
Y si, no sé si alguien quiere agregar algún comentario más. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Jorge, que recién lo has mencionado, pero realmente Jorge no solamente es bibliotecario, sino que es multifacético y nos ha colaborado en las investigaciones, en la producción de este ciclo de charlas, los flyers y todo, así que muchas gracias, Jorge, por hacer que esto sea posible. Sí, sí, muchas gracias, Jorge, me sumo totalmente. Y gracias a las 4 expositoras, ¿no? Me encanta que en cada una de las charlas estén las 4 como para establecer este ciclo, que no sean charlas aisladas, sino que realmente sea un ciclo donde cada una de las investigaciones dialoga con las demás, ¿no? Y si establecemos estos puntos de contacto entre los 4 trabajos que están llevando adelante ustedes. Bueno, todo esto, como les decía, esta grabación, esta charla va a ser grabada y va a ser subida al canal de YouTube en forma, en breve tiempo, y estará luego subida la investigación de Malena a nuestra página web, así como a su sitio sonidoescénico.com, ¿no? Haciendo un link entre ambos espacios virtuales. Daniela Villagra, que es también nuestra bibliotecaria, dice muchas gracias, muy lindo trabajo, me quedo con mucho conocimiento, gracias. Así que bueno, gracias Malena por tu exposición, gracias a todos y a cada uno por su presencia y por su participación en la charla de hoy. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos y una alegría verlos.